el periodo de 1940 a 1970 se inicia con la importante presencia e influencia de la agrupación Espacio y sus ideas de modernismo aplicadas al desarrollo urbano de Lima. Estas ideas fueron acompañadas por la visita de dos grandes promotores del modernismo, José Luis Sert y Paul Lester Wiener. En este periodo se forma una base de normas e instituciones destinadas a promover y a fortalecer el urbanismo moderno en el intento de lograr una transformación urbana y social. Se crea el Instituto de Urbanismo de Lima en 1944, la Corporación Nacional de Vivienda en 1946 y la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo en 1946 también. En esta época surge la propuesta de un nuevo centro cívico donde antes se ubicaba la penitenciaría y se formula el Plan Piloto de Lima de 1949, donde se propone redensificar el centro de la ciudad demoliendo gran parte de su patrimonio arquitectónico, histórico y paisajístico para dar paso a edificios de mayor altura y áreas libres. Se plantea dotar a la ciudad con mejores espacios públicos y cinturones verdes, protegiendo todos los espacios verdes disponibles, al igual que no dejarla crecer o expandirse más, en respuesta, pero no a manera de solución, a las crecientes migraciones desde la provincia. Este plan piloto no se llegó a ejecutar. Estamos con el arquitecto Carlos Alberto Fernández Dávila. Él es arquitecto urbanista y tiene una amplia experiencia trabajando en proyectos urbanos en Ecuador, pero también aquí en Lima, sobre todo en el sector de Miraflores y mucha experiencia estudiando la Costa Verde también. Empecemos por hablar del Plan Piloto de Lima del 49. ¿Cómo crees que este proyecto influye en el desarrollo de nuestra ciudad en este momento? Consolida esta relación de la ciudad con el sur, con estas vías de comunicación, la avenida Arequipa, la avenida Salaberry, la avenida Brasil, que buscaban integrarse con estas zonas costeras, ¿no? O sea, es una convalidación de esa tendencia y por consiguiente el plan no solo reconoce, sino que lo auspicia, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales las clases altas se mudan del centro hacia las periferias, hacia la zona del sur? Las primeras mudanzas comienzan a darse luego de la demolición de las murallas hacia estos bulevares que hemos mencionado, ¿no? Claro. Como La Colmena y Paseo Colón, y todas las otras zonas que también terminan siendo incorporadas luego de la demolición de la muralla. Hemos dicho Paseo Colón, pero está Alfonso Ugarte y están las plazas como Bolognesi y 2 de Mayo. Entonces ahí la aristocracia encuentra nuevos lugares de residencia. Luego, el proceso, el momento en que las clases acomodadas terminan por abandonar el centro, ya se ubica en la segunda mitad del siglo XX. Ya en las décadas del 60, 70, 80, ciertos sectores sociales comienzan a sentir temor de vivir en el centro. Cosa que ha ocurrido en pocas ciudades del mundo, donde vivir en el centro es siempre un privilegio, siempre. Otros actores sociales vinieron a ocupar el centro de Lima durante todas esas décadas. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre el proyecto moderno y cómo manejan el tema de las vías y los ejes conectores en comparación a cómo era la ciudad antigua, la que estamos hablando, aquí en el centro de Lima, y los proyectos de suburbio, ¿no? De avenidas más como desde el punto de vista estadounidense, americano, de las vías de conexión para el auto? A ver, la ciudad antigua, la ciudad tradicional, es una ciudad con un tejido más denso y más compacto y con usos mixtos, con actividades más diversas. Una ciudad, llamémosla moderna, es aquella que apostó por separar las actividades dentro de una ciudad y dentro de una sociedad. Si eso se realiza como sueño, podría traer tremendos problemas. Es un despropósito querer segregar demasiado las actividades de una urbe. Lo que nos ha dejado ese sueño nunca cumplido
es el trazado de ciertas avenidas, la zonificación, el deseo de tener espacios verdes, la idea de higiene, aire puro y ventilación, y nos ha dejado, en el mal sentido, esta dependencia y esta agresión que implica el automóvil particular dentro de nuestras ciudades. Así que bueno, la modernidad es así, te quita y te da, es buena y es mala, y es la modernidad la que ha configurado esta ciudad desde lo que hablábamos, desde la época de los ferrocarriles, la demolición de la muralla, desde lo que hemos podido tener nosotros de modernidad en el siglo XIX y que seguimos intentando a nuestras maneras ya en el siglo XXI. Quería que empezáramos a hablar sobre los diferentes planes que se han hecho en Lima, ¿no? Desde el año 40 hasta el día de hoy, que ha habido el plan piloto, el plan de MED. ¿Qué tanto se ajustaron a la realidad de esos momentos y a la rápida expansión también, ¿no?, que se estaba viviendo en Lima? Creo que hay que ser justo, que los arquitectos, los planificadores, los ingenieros, hemos diligentemente hecho planes para Lima y muy buenos planes, cada uno en su tiempo, ¿no? El plan del 49, que es cuando plantea por primera vez Lima en relación a Callao, Miraflores, Chorrillos, plantea una serie de ejes viales que hasta el día de hoy hacen que la ciudad en esta parte funcione, pero también en ese momento se creía que la historia no tenía un valor como la que nosotros tenemos sobre recuperar edificios históricos para que tengan un valor documental. En el 69 se da un plan que es quizás el más importante que se ha hecho. Armaron este plan que por primera vez se plantea los 3 valles de Lima y viendo a dónde iba a crecer. Se vieron dónde tenía que haber los parques, cada 2,5 kilómetros se había pensado que hubiese un espacio reservado para un parque. Entonces sí se planearon y sí se pensaron que la ciudad iba a crecer con una enorme velocidad. Sin embargo, el problema fue no de los arquitectos, sino de los políticos, que cada elección daban títulos de propiedad. Se iba desfigurando los planes originales. Exacto, no puedes hacer nada si no se cumplen, si no se llevan a cabo los planes, ¿no? Y de ahí han habido otros planes hasta el día de hoy, hasta ahora estamos haciendo un nuevo plan que va tratando de actualizar esa situación. La consolidación del eje Lima-Callao permite la creación de nuevas unidades vecinales casi autónomas, a excepción de la conexión que todavía mantendrían con el Callao y con el centro de Lima a través de este eje que es la Avenida Colonial. Es así como surge en este eje la Unidad Vecinal 3 en 1949, todo un hito en la arquitectura y urbanismo moderno que se construye sobre áreas agrícolas sin mayor conexión a los núcleos urbanos más que la Avenida Colonial. Solo 2 años después se construye el agrupamiento Alexander, con un frente comercial hacia la Avenida Colonial, que a diferencia de la Unidad Vecinal 3, se encontraba mucho más cerca al centro, solo a 2 cuadras de la Plaza 2 de Mayo. Unos 15 años después, cuando la zona de la Unidad Vecinal 3 ya se encontraba un poco más consolidada, aunque seguía representando un área de expansión para la ciudad, se construyen Unidad Vecinal Mirones sobre la misma avenida y muy cerca el conjunto habitacional Palomino sobre la Avenida Venezuela. Sobre la Costa Verde nos interesa mucho saber cómo surge este gran eje de conexión que tenemos hoy en día, o sea, porque la historia de la Costa Verde en un momento ni siquiera teníamos este espacio como para poder poner una vía. La idea primigenia es de Ernesto Aramburu Menchaca. Él tiene la idea de interconectar los distintos desarrollos, pequeños desarrollos de playa que había en la bajada de Miraflores, en la bajada de Barranco, en Chorrillos. Y justamente cuando se hace la vía expresa, que iba a ser una vía, digamos, subterránea, todo el excedente de ese material había que depositarlo en algún lado. Entonces se tiene la idea, Aramburu propone que se haga a lo largo de toda la costa, pues porque el mar llegaba prácticamente al acantilado, ¿no? El mar pegaba contra el acantilado. Entonces la idea de poner espigones, ¿no?, rompeolas, y
depositar este material que había que dejarlo en algún lado. ¿Dónde pones semejante cantidad de material? Y poco a poco se fue organizando toda esta vía que estaba muy pegada al acantilado, porque era, digamos, el primer tramo que se había rellenado, ¿no? En el Callao encontramos al agrupamiento Chucuito de 1956, mientras que si regresamos al sector de la Avenida Brasil, ubicamos el agrupamiento Angamos de 1950. A lo largo del Paseo de la República encontramos diversos proyectos vecinales que iniciaron urbanización a lo largo de este eje antes de que se vuelva vía expresa en 1967. Ejemplos de estos son la Residencial San Eugenio de 1954 y el agrupamiento Barboncito de 1956 a lo largo de la Avenida Aramburú. Cuando se construye la vía expresa en 1967 sobre el Paseo de la República, se pierde definitivamente todo vestigio ferroviario que pudo quedar a lo largo de este eje, aunque la propuesta original de los 2 carriles del medio fue para un tren urbano de Lima que nunca se concretó. Cuando se hace la vía expresa sobre el Paseo de la República se prevé 2 carriles que iban a ser para un tren urbano, ¿no? Para la ciudad, porque también empieza a haber un concepto de tren urbano que antes no lo había, porque esto conectaba, pues, digamos, Lima con sus periferias, pero realmente ya cuando la idea del tranvía se empieza a convertir, sí, en algo más urbano, se plantea esto sobre la vía expresa, pero no se llega a concretar. ¿Por qué? Una serie de intereses, una serie de políticas equivocadas, la falta de una visión de largo plazo. Si se hubieran construido las 5 líneas que actualmente se están planificando, hubiera costado muchísimo menos y sobre la base de ellas se hubiera ampliado un servicio de metro mucho más eficiente y la ciudad sería mucho menos congestionada. No se planificó una relación entre ómnibus, tranvías y el tren. De cualquier manera, la construcción de esta, la primera gran vía expresa urbana, significó la consolidación definitiva de las zonas colindantes. Las presiones ejercidas por la expansión de las áreas de Córpac, Limatambo y San Borja obligó al entonces aeropuerto de Limatambo, que se ubicaba en Córpac, a mudarse a su ubicación actual en el Callao. De igual manera, ejercía presiones el distrito de San Isidro, que empieza a adquirir importancia y un carácter financiero cuando los principales bancos e instituciones empiezan a mudarse a esta zona. Y la vía expresa se convirtió en una vía de conexión de toda esta masa de gente que vive en la ciudad sur y después en la parte sureste de la ciudad, ¿no? Para conectarse con el centro y los nuevos centros. El centro de San Isidro, por ejemplo, el centro de Miraflores, ¿no? O sea, de alguna manera repotenció y reafirmó esta relación, ¿no? Dirigiendo nuestra mirada ahora a las secciones de nuestra ruta por la zona de La Victoria, encontramos la unidad vecinal Matute de 1965. Como gran equipamiento para la ciudad, es importante recalcar que en el eje de la Avenida Aviación también venía funcionando desde 1945 el primer y único gran mercado mayorista y minorista de La Parada, el cual iría desarrollando toda una pujante dinámica comercial, al igual que la densificación de barrios tanto formales como informales en su proximidad. El hecho de que Gamarra fuera una zona de tránsito entre las fábricas textiles y el mercado de La Parada hace surgir en los 60s los primeros talleres de confección y negocios textiles para dar paso en los 70s a la construcción de las galerías que vemos hoy. Siguiendo nuestra ruta por Javier Prado, vemos que este eje se empieza a convertir en un importante hito para la expansión hacia el este de la ciudad, que viene con la fundación del definitivo hipódromo de Monterrico en 1960. Esto trajo consigo el acondicionamiento de una línea de buses desde La Victoria, la Plaza San Martín y Plaza Grau en el Cercado, San Isidro y Miraflores. Incluso hasta 1965 funcionó el tranvía Lima-Lurín, a través del cual también se podía llegar al hipódromo.